Bien, intentaremos ofrecer los 10 escalones para superar las oposiciones que son fruto de la experiencia recibida en este ámbito por si pueden resultar de ayuda. Los 10 escalones a mi juicio son primero la decisión, luego el realismo, tercero la motivación, cuarto la constancia, quinto la disciplina, sexto la prudencia, séptimo la técnica, octavo la información, 9 el aquilatamiento y décimo la presentación. Veamos los distintos pasos. El primer escalón es la decisión, esa decisión tan crucial de preparar unas oposiciones. Hay que analizar lo negativo y lo positivo. Dentro de lo negativo nos encontramos con los costes reales que tiene preparar una oposición. No es gratis concurrir y competir y dedicar energías, ilusiones, tiempo y dinero a preparar una oposición. Además, está siempre ese coste de oportunidad de dedicar ese tiempo y ese esfuerzo a otras ocupaciones. Por ello existe una labor, un peso muy fuerte de sacrificio si se pretende afrontar una preparación real de una oposición. Pero también hay beneficios. Los beneficios son que mientras se está preparando una oposición hay un sentido de utilidad personal y social, crece la autoestima y uno se encuentra cómodo en ese papel social de capaz de dar respuesta a lo que la sociedad espera de nosotros. Decir soy opositor, estoy preparando unas oposiciones, no es ser un zángano, sino un trabajador. Y el mayor beneficio es la expectativa de una plaza fija. Pero para tomar la decisión no basta sopesar solo esos costes y beneficios. Hay que tomar en cuenta cuál es el perfil concreto de esa oposición. Para ello, antes de saber en qué se embarca uno, ha de conocer el viaje, y nada mejor que acudir al boletín oficial donde se encuentra la convocatoria y examinar sus detalles, los requisitos, las pruebas, si son teóricas, si son prácticas, si son orales, si son escritas. Hay que ver cómo se adapta cada uno a ellas. Sobre todo el número de plazas, para no acometer empresas como subir el Kilimanjaro, no pueden ser pocas plazas para muchísimos aspirantes, hay que intentar optimizar el rendimiento. También hay que ver los turnos, si son turnos de promoción interna, libres, para poder tomar la decisión cabal. Sobre todo hay que examinar el temario, esto es, el conjunto de materias que se nos va a exigir el conocimiento. Y, cómo no, los preparadores, ver si hay personas capaces de prepararnos y de mostrarnos esos secretos que presenta la oposición. En las oposiciones de niveles superiores hay preparadores individualizados de alto rendimiento y en las de niveles medios o inferiores se opta más bien por el sistema de academia. Sobre todo no hay que perder de vista la meta. La meta es sacar la oposición y para ello hay que valorar cuáles son las aptitudes y actitudes del aspirante en relación a esa concreta oposición, no solo en cuanto a la titulación, sino en cuanto a las pruebas que han de superarse para acceder a ella. Y finalmente hay que tomar en cuenta otro factor, que es la polivalencia de la formación. Hay que ponerse en la hipótesis de que se fracase en la empresa, de manera que esos años empleados en la preparación de la oposición pueden suponer una formación que se lleve en la mochila y permita afrontar bien otro trabajo del sector público o el mercado privado. Ilustraremos este primer escalón de la decisión con la fábula del águila indecisa, que se refiere, como saben, a que el águila es un animal que llega a vivir de gran longevidad hasta 70 años, pero ello comporta una seria decisión a la mitad de su vida, ya que en torno a los 40 años el pico curvo le crece de tal manera que le imposibilita desgarrar las piezas y corre riesgo de herirla, al igual que las uñas. De modo y manera que tiene que tomar la decisión ni más ni menos que de guarecerse en una caverna, golpear el pico fuertemente hasta mellarlo, al igual que las uñas, para que le vuelvan a brotar nuevamente como un ave fénix. Y en esa tesitura situamos, en esa encrucijada, esa difícil decisión como la es la del aspirante a las oposiciones, si prepararla o no prepararla. Y si ese primer escalón es tomar la decisión, para esa decisión hay que tomarla bajo una óptica determinada, que es bajo la óptica del realismo. El realismo es el segundo escalón. Hay que partir para ello de la máxima clásica: conócete a ti mismo. Es decir, hay que conocerse todas las dimensiones, todas las posibilidades, toda la voluntad. No actuar sobre la base de espejismos, no caer en la trampa de la inteligencia, de yo lo puedo todo, ni de la lisonja que nos den los demás. También hay que tener algo muy positivo presente, siendo realistas, que no todos aprueban, que si todos fueran Einstein presentándose en una plaza de físico, muchos suspenderían y solo aprobaría uno. También hay que tener en cuenta que no todos los que presentan y pagan las tasas han estudiado, o si han estudiado lo dominan. Y finalmente hay que examinar con lupa lo que llaman las leyendas urbanas de las oposiciones.
cuando se dice es que solo aprueban los hijos de diplomáticos, es que solo aprueban de determinado perfil, es que este año el tribunal quiere suspender a todo el mundo, es que este año van a cambiar la naturaleza del práctico. Todos son leyendas urbanas desde la perspectiva de que cada convocatoria tiene autonomía y esa convocatoria, el señor de la convocatoria es el tribunal y el tribunal es una convergen las voluntades de los distintos miembros. Siempre es verdad que en los tribunales hay personas que llevan la voz cantante y otros más débiles, pero lo que sí es cierto es que cada tribunal goza de autonomía, está autopropulsado, por lo cual las leyendas urbanas mueven más a la risa, aunque hay que mirarlas de soslayo. Pues bien, este segundo escalón del realismo lo ilustraremos con la fábula del pingüino y el canguro, que saben que decidieron afrontar una competición. El canguro consideraba que en esa carrera ganaría sin lugar a dudas al pingüino con su torpe paso. Sin embargo, como no se informó de forma realista sobre el alcance de la prueba, se quedó patidifuso cuando comprobó que la prueba consistía así en ir de un lado a otro, pero era atravesando un cráter que estaba lleno de agua, con lo cual el pingüino, que iba bien informado, adelantó al todopoderoso canguro. Por tanto, primer escalón, la decisión. Segundo, que esa decisión se tome con realismo. Y a la hora de encarar algo, nos llega al tercer escalón, que es la motivación. La motivación, el motor para seguir estudiando, el motor para el sacrificio, el motor para afrontar ese reto. Es verdad que en unos casos será la estabilidad en el empleo, que en tiempos de crisis económica pues ya es bastante. En otros casos las retribuciones generosas que van a permitir esa autonomía personal. Y en otros casos, pues, cada uno irá acudiendo a sus mantras íntimos. Puedo aprobar y aprobaré al estilo del jugador americano que se lo repite para que no le flaquee la razón. Ilustraremos este tercer escalón de la motivación con la fábula del sapo, que es sabido que había un sapito el cual pretendía subir una elevada montaña. Todos los que le rodeaban le decían, desiste, no podrás subir, te caerás, eres débil. Pero él llegó hasta la cima y cuando llegó, todos le felicitaron porque frente a los que le desautorizaban y los que intentaban hacerle ceder en su empeño había seguido adelante. Sin embargo, no le respondió porque era sordo. Y es que a veces hay que hacer oídos sordos de lo negativo y no perder de vista el objetivo para seguir con la motivación y conseguirlo. Pues bien, una vez que tenemos tomada la decisión, la hemos tomado con realismo y estamos motivados, lo que hay que tener es constancia, que es el cuarto escalón. Para tener la constancia, lo primero que hay que hacer es no deshojar la margarita. Es decir, no decir, ahora preparo esta oposición, ahora preparo la otra. A los 5 o 6 meses se produce siempre la crisis del aspirante a oposiciones, que dice, prepararé otra más complicada, prepararé una más suave, no puedo con ella, sí puedo, más vale tomarse tiempo, madurar la decisión, pero una vez tomada, darse una oportunidad. Es verdad que cuando uno va estudiando y va preparando una oposición, hay un punto de agotamiento. Es decir, a partir del cuarto o quinto año, sin duda, en las oposiciones a cuerpos superiores, hay un momento en que ya no se añade nada más y hay que pensar seriamente en la retirada y tener muy presente el quien mucho abarca, poco aprieta. Es decir, alguien que diga yo me preparo 2 o 3 oposiciones a la vez o que compatibilizo el estudio con la actividad privada, tiene que conocerse mucho a sí mismo, porque si alguien no está en dedicación exclusiva, otros aspirantes sí lo van a estar. En fin, este escalón de la constancia lo ilustraremos con la fábula de la liebre y de los perros. Ya sabemos que estaban la liebre viendo con otra liebre y veían que había 2 perros, que serán galgos, serán podencos, y pasaban el tiempo dudando de si eran de una raza o de la otra. Mientras tanto, los perros se acercaron y dieron buena cuenta de las liebres, en lugar de mirar hacia adelante y mantener una actuación constante. Pues bien, si tenemos tomada la decisión con realismo, motivación y con constancia, no vale la constancia si no va acompañada de la disciplina, que es el quinto escalón. La disciplina no es otra cosa que aprobar una planificación de trabajo y cumplirla. Esa planificación puede ser a 2, 3, 4 años, adecuada siempre a lo que se persigue, teniendo en cuenta que no se trata tanto de cumplir con el medio como del resultado. No es decir, estoy 5 horas diarias y con eso voy a sacarlo, no. Estoy las horas que necesite, sean o no un mínimo, para conseguir un determinado resultado. Nadie tiene asegurada la oposición por el hecho de probar que se ha dedicado un tiempo con esfuerzo. Y también tiene que haber un calendario, un horizonte, porque lo importante en una oposición a largo plazo es cumplir las metas a corto plazo. No hay mayor satisfacción que el ir tachando del temario tema a tema, el ir avanzando, el ir dominando, y sobre todo el calendario no puede ser rígido, ha de ser deslizante.
Deslizante no quiere decir que se rompa el calendario, sino que puede irse acomodando y siendo realista a las circunstancias personales y de la propia oposición. Así todo, siempre en el calendario hay que dejar un colchón temporal. No hay que hacer un calendario a término de acabar con el temario de dominarlo el día antes del examen. Hay que dejar un periodo de tiempo para poder repasarlo y no incurrir en eso tan conocido que suele decirse a veces de «ay, si hubiera tenido una semana más». Pues bien, ilustraremos este escalón de la disciplina con la fábula de las moscas sobre la leche, que habiendo caído dos moscas sobre una jarra de leche, una de ellas, viendo que no podía posarse en algo sólido, se hundía sin remedio, mientras la otra, aplicándose la disciplina, empezó a mover las piernas, las patas y las alas férreamente a toda velocidad, consiguiendo crear mantequilla bajo sus patas y poder volar y salvarse, gracias a su disciplina. Pues bien, tenemos tomado por tanto la decisión con realismo, con motivación, con constancia y con disciplina, y lo que el siguiente escalón vendría marcado por la necesidad de la prudencia. La prudencia en un triple ámbito. La prudencia es subjetiva, no hay que caer en el error de soy el mejor, lo he sido siempre el número uno y lo seguiré siendo, porque en las oposiciones el contador se pone a cero, no importa el currículum que se tenía antes, ni en la carrera, ni en el colegio, ni en la familia. En segundo lugar, la prudencia objetiva. Cuando uno prepara una oposición no se puede caer en el error, lo sé todo y lo voy a demostrar. Nadie lo sabe todo, por la sencilla razón de que no hay un temario que responda exactamente a toda la oposición y no pueda decir que lo domina. Se sabrá todo lo que el tribunal exija de acuerdo con las bases de la convocatoria. Nadie lo sabe todo. Y en el derecho administrativo es imposible saber todo el océano del derecho administrativo. Imposible. Si hay más de 10.000 leyes y hay vigentes y hay más de 120.000 reglamentos, es imposible saberlo todo. Imposible. Y menos aún pronosticar lo que sabe el tribunal. Hay que tener mucha humildad al estudiar el derecho administrativo. Y la tercera prudencia es la temporal. No es yo tengo tiempo, ya llegaré, con una semana me vale, porque el problema es que el tiempo se acaba esfumando siempre. Bien, ilustraremos este escalón de la prudencia con la conocida fábula de la liebre y la tortuga, que nos enseña cómo la tortuga, paso a pasito, consiguió adelantar a la liebre que estaba dotada naturalmente para mayores empresas. Pues no olvidemos que los procedimientos de oposiciones son procedimientos competitivos y los procedimientos competitivos solo ganan unos pocos. Pues bien, si ya tenemos la decisión, la tomamos con realismo, estamos motivados, seguimos bastante constancia en el empleo, lo hacemos con disciplina y todo ello con mucha prudencia, llegamos a la siguiente exigencia, que es el séptimo escalón, que es el de la técnica. Es decir, hasta en el deporte hay que tener una técnica para la alta competición y en las oposiciones no es una excepción. Pues bien, la técnica de estudio utilizada en la universidad a corto plazo, sin ser competitiva, no es la misma que se prepara en una oposición que es a muy largo plazo y altamente competitiva. Muchas veces he escuchado a personas decir, si hubiera estudiado en la carrera la centésima parte de lo que estudié para la oposición, hubiera sacado altísimas calificaciones. Y es cierto. En cuanto a la técnica para una oposición, hay que desterrar la idea de la literalidad. Y hay que hacer un esfuerzo por hacer resúmenes, por hacer esquemas, que sean nuestras propias palabras las que nos resuman el temario. No hay cabeza humana que se meta literalmente todo lo que es el contenido de una oposición, pero sí es fácil poner las ideas fuerza, los esquemas, y ello ayuda enormemente a dominar el temario. No hay otro procedimiento. Para ello es válido poner siglas, es válido poner dibujos, caricaturas, lo que sea, pero siempre uno dominar su propio temario. En tercer lugar, hay que conseguir hacer surco, es decir, no es que se lea una vez y se entienda, no es que se lea dos veces y se sepa, no tres y que se conozcan todas sus partes. Hay que dominarlo, como cuando de pequeños dominábamos el abecedario. Así hay oposiciones largas que requieren cuanto menos 6 vueltas al temario. En la primera vuelta a un temario de una posición superior, uno va lentito. La segunda no recuerda nada de la primera vuelta. En la tercera empiezan a sonar algunas cosas y en la cuarta empieza a dominarlo. Pero tienen que ganar a los demás, por eso es preciso una quinta vuelta, una sexta e incluso más. Lo que siempre se comprobará es que cada vuelta siguiente se emplea menos tiempo que la anterior, hasta un momento en que se da una vuelta entera al temario en un tiempo ridículo, incluso de memoria. Para estudiar, no solo digo es lo literal, hay que combinar la memoria fotográfica de los apuntes, de nuestros apuntes, y es recomendable que uno se haga sus propios apuntes, aunque le den otros apuntes que uno los caligrafíe y los transcriba él literalmente, vamos acomodándolo a su propia manera de ser, con la memoria lógica,
para enhebrar las ideas y los conceptos y, cómo no, utilizar la retórica. La retórica y la manera de expresarse para unir las distintas ideas y no parezcan justapuestas o deslavazadas. Para ver el resultado, nada mejor que los simulacros. Que uno haga simulacros, sea ante la academia, sea ante el preparador, uno mismo delante de un espejo o de una pared. Nadie nos ve y nos ponemos en práctica y nadie va a ver si nos ponemos colorados por no dominarlo. Y finalmente está la autoevaluación. La autoevaluación, que es que el opositor debe autoevaluarse de si sabe o no sabe. Hay que tener en cuenta que el opositor sabe mucho más que el tribunal. El tribunal ya hace años que no estudia ese temario. Tiene experiencia, pero no conocimientos teóricos. Pero lo que sí tiene un tribunal es la intuición para detectar el error. Es decir, un control negativo. Eso no le suena, eso está equivocado. También detecta la improvisación del aspirante e incluso el fraude cuando le intenta engañar. Por lo tanto, la mejor manera de aprobar una oposición es estudiar y no recurrir a trampas. Ilustraremos este escalón de la técnica con la fábula de la cigarra y la hormiga, muy conocida, en la cual la hormiguita administra los tiempos, administra el esfuerzo, mientras que la cigarra se despreocupa y va confiada por la vida. Serán las hormigas las que saquen las oposiciones. Pues bien, si tenemos por tanto esos escalones, el de la decisión tomada con realismo, la motivación, la constancia, la disciplina, la prudencia y la técnica, el siguiente escalón, el octavo, será la información. El aspirante tiene que tener información, tiene que conseguir los temas del temario, conseguir las 3A, que estén adaptados, ajustados y actualizados. Han de estar adaptados a la memoria del propio aspirante, como digo, con esquemas, dibujos, siglas, no a la de terceros. Y si nos prestan unos temas, los adaptaremos a nosotros. En segundo lugar, han de estar ajustados a la extensión del temario. No va en homogeneidad y en precisión. No vale que uno sea muy extenso y otro muy breve, porque todos van a puntuar igual si los preguntan. Y en tercer lugar, han de estar actualizados. Es decir, el derecho administrativo se dice que es el derecho motorizado por la velocidad como cambia. Y lo que no se puede cometer en una oposición es citar normas derogadas, sobre todo cuando los tribunales tienden a preguntar temas o materias que han sido recientemente modificadas para ver si el aspirante se molesta en actualizarlo. Ilustraremos esta información con la fábula de las ranas y el pozo seco, que existiendo un pozo seco y teniendo gran sed 2 ranas, una de ellas dijo: bajemos al fondo del pozo que hay un charquito, pero la otra dijo: oye, infórmate bien, ¿cómo vamos a salir si bajamos al pozo? Beberemos el agua, pero no podremos salir. Pues bien, nos encontramos ya con el noveno escalón. Una vez que tenemos ya la información, hemos aplicado la técnica, la prudencia, la disciplina y la constancia con esa motivación tras tomar la decisión realista, lo que queda es esa fase de consolidación o de aquilatamiento. Es cuando se domina el temario, se comprende su estructura y contenido, se puede situar a un tema sin la ayuda del mismo, se ve de memoria como una película. Es más, es posible para el opositor o el aspirante seguir el orden de cada epígrafe del temario a exponer y además debe seguirlo siempre si le cae en un examen oral. No puede el aspirante alterar el orden de los epígrafes, se penaliza al que improvisa. Por lo tanto, el aspirante debe exponer sus temas con arreglo a su temario, tal y como lo tiene adaptado, por el orden de los epígrafes que manda la convocatoria. El que se mueve en la foto no sale. Por eso el opositor que intente improvisar, voy a exponer antes el tema cuarto, voy a alterar el orden, mal vamos. No quiere decir que suspenda, pero mal vamos. En exámenes de exposición oral hay que tener en cuenta que no hay una plantilla de respuestas correctas. Cada epígrafe responde a un contenido más o menos sustancial, pero cada miembro del tribunal puede tener en mente algo diferente, algún matiz. Y en los exámenes tipo test hay que tener en cuenta que hay técnicas para valorar las probabilidades de respuesta según su formulación, negativa, positiva. Si no se sabe la respuesta, con bastante probabilidades, solo con ese dato formal, hay técnicas, digo, insisto, para saber cuál puede ser la más favorable y jugando también con la penalización de las negativas. Pues bien, este noveno escalón del aquilatamiento lo ilustraremos con el cuento de los 3 cerditos. Es decir, un temario de una oposición de un aspirante no debe construirlo con pajas ni con madera, sino sólido como ladrillos, para que aguante los vientos de los competidores y de las preguntas del tribunal. Y finalmente, el último escalón es ya la presentación o la puesta en escena. Es decir, los escritos hay que hacerlos pues pulcros, de manera que cuando lleguen a leerse no se encuentre con la sorpresa el propio aspirante de que no comprenda su propia letra. Tampoco debe introducir, por mucha tentación que lo sienta, adiciones a aspectos que omitió. En los exámenes orales, pues hay que mantener la cadencia, vocalizar, y si hay nerviosismo, que lo hay tanto en leer los escritos como al exponer
orales se puede acudir a alguna tila, algún tipo de autocontrol. Más allá de la práctica, el mejor antídoto contra el nerviosismo es dominar el tema, sin duda alguna, y siempre hay que pensar que algún día nos reiremos de ello. En cuanto a la indumentaria, es verdad que no hay un uniforme, pero tampoco hay que provocar, hay que ir correcto, elegante a poder ser, mirar a los ojos de los miembros del tribunal, buscar siempre a alguien más asertivo dentro de los miembros del tribunal, mantener un ritmo y un tono que no sean agresivos, hay que estar cómodo en el tribunal y que el tribunal se sienta cómodo. Ilustraremos ello con la fábula de los pretendientes, que sabemos que había un príncipe y un leñador enamorados de una princesa. El príncipe va muy confiado y desastrado y no se molestó lo más mínimo, ninguna atención ni detalle con la princesa. En cambio, el leñador se puso su mejor atuendo humilde que tenía, fue limpio y le llevaba unas ofrendas del bosque, y fue este el que cautivó el corazón de la princesa. Y bien, nos encontramos con que en la vida el opositor, el aspirante, se encontrará con 4 ases que la acechan. El primer as es el as de espadas, ya que la espada asegura la disciplina durante la preparación. El segundo as es el as de bastos, por el palo que supone suspender. El tercer as es el as de copas, porque aprobar da una alegría del copón. Y el cuarto as es el mundo dorado de trabajo estable y de retribuciones que supone si se aprueba la oposición. Finalmente, no me queda más que desear mucha suerte, que exista mucha confianza y que las oposiciones al final no es que el que la sigue la consigue, pero está claro que el que no juega a la lotería, el que no se esfuerza, pocas probabilidades tiene que le toque. Gracias.